Hola a todos, en esta nueva oportunidad desarrollaré un video más para este canal. Antes de nada reciban un cordial saludo de mi parte y el día de hoy hablaremos sobre la lógica deóntica. En tema general, también el tema en el que me voy a centrar en esta oportunidad, ¿no? Específicamente es que establece el teorema de la permisión mínima. Pero bajo, o digamos, este tema está bajo el título, si se podría llamar, que es una regla de interdefinibilidad, ¿no? Para ello voy a dar respuesta a esto y posteriormente estaremos centrándose en lo que es nuestro tema ya mencionado, que establece el teorema de permisión mínima. También daré algunas características, algunos ejemplos y bueno, para no alargarme más en esta introducción, empecemos con el video o con el tema en el que nos ha tocado en esta oportunidad exponerlos y dar un poco a conocer también a nuestros visores de esta plataforma de YouTube. Bien, nos dice que esta regla de interdefinibilidad nos permite, por medio de la lógica, simplificar y estandarizar las expresiones lógicas. Entonces es un poco importante. ¿Qué más es esta regla de interdefinibilidad? El meollo, su esencia de esta regla se basa en tratar de conectar aquellas expresiones o conectores que pueden ser de alguna manera vinculados con otros conectores, o aquellas expresiones que de alguna manera pueden ir de la mano o arraigadas con otras expresiones, ¿no? Entonces, esto vendría siendo lo que es la lógica, o perdón, la regla de interdefinibilidad. Muy bien, ahora sí, dado este pequeño concepto también, para tener un poco más de entendimiento sobre el tema, me voy a profundizar o me voy a enfocar en nuestro tema en contraste, en nuestro tema que nos ha tocado en esta oportunidad. Y para ello os invito a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué establece el teorema de la permisión mínima? En algunos otros racionalistas identifican que esto también es llamada la lógica o ley de factibilidad, ¿no? Entonces este sería otro nombre que conocen a este teorema en cuestión. Y algo muy importante que resaltar sobre este teorema, dice que es un principio fundamental para la lógica deóntica. Bueno, si algunos quizás dicen, o sea, ¿qué es la lógica deóntica? Dice que esta lógica abarca lo que vendría siendo obligaciones, permisos, y de alguna manera trata de ejercer una jerarquía entre su uso de esta lógica. ¿Por qué? Porque también establece normas en concreto, ¿no? Entonces, esto vendría siendo la lógica deóntica. Entonces se preguntan, ¿cuál es el fin de este teorema o para qué? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es establecer la relación entre lo que es obligatorio y lo que puede ser posible de su realización. En palabras un poco más sencillas, este teorema de la permisión mínima establece que si una acción o quizás el estado de algunas cosas es obligatorio, entonces esa acción o ese estado de cosas debe ser lógicamente posible de su realización, o también eso en su ejercicio al momento de ejecutar. Entonces esto vendría siendo de una manera más sencilla lo que trata de explicar este teorema, ¿no? Trata de relacionar lo que es obligatorio y lo que está, digamos, lógicamente posible de realizar, ¿no? En algunos aspectos también esto no encaja de manera
concreta, ya que algo que es obligatorio o una norma puede ser obligatoria, pero no siempre tiene esa factibilidad de realización, ¿no? A veces es imposible de realizarlo, y otras veces, en la mayoría de veces, es un poco más factible su realización como es obligatorio, ¿no? Entonces está claro que no todo lo que trata de establecer este teorema es lógicamente posible de realizar, ¿no? Como es obligatorio, ciertamente, pero en algunas cuestiones, como ya mencioné, y valga la redundancia, no siempre es posible su realización. Su fórmula o su manera formal de este teorema se basa principalmente en esto. Esto vendría siendo su fórmula de este teorema de permisión. Este teorema también, si lo podemos vincular, o es muy accesible en el tema de la ética, del derecho. Un ejemplo en el ámbito del derecho o en el campo del derecho, diríamos que un individuo o una persona, si bien es cierto, se establece una ley, digamos así, ¿no? La ley es obligatoria, entonces ella no está obligada a hacer lo que la ley no manda o no impide, ¿no? Entonces está incapacitado de cumplir esta obligación. Podríamos decir, ¿no? Quizás un poco más adentrándome un ejemplo a mi criterio, que si de alguna manera el Estado peruano ejerciera una ley sobre que todos los padres deben asesinar a sus primogénitos, ¿no? A los que aún están con vida. Entonces, es obligatoria la ley, sí, pero lógicamente no va a ser accesible de su realización, o no va a ser posible, ¿no? Entonces, vemos acá digamos, lo que trata de dar un posible alto a esta obligación. Entonces, más o menos por ahí va, ¿no? Que también es la lógica de permisión mínima. Otros ejemplos también vendría siendo, está permitido estudiar, que también debe sancionarse a aquellos que practican el aborto. ¿Qué más? Hay derecho a fumar. Entonces, vemos que algunos son lógicamente posibles de realizar y que, bueno, puede ser obligatorio, no puede ser obligatorio, pero hay otras circunstancias en este teorema de permisión mínima que no siempre lo obligatorio que establece esta regla debe ser posible de su realización o de su propósito, ¿no? Entonces vemos este contraste que se genera en la misma. Para concluir este video, es muy importante aclarar que este teorema no establece tajantemente, o como se dice, arregla que todo lo obligatorio debe ser, o de alguna manera sí o sí debe cumplirse. No establece tajantemente, como mencioné, ¿no? Es una lógica que, claro, puede reemplazarlo, esta realización con su obligación. Y bueno, eso vendría siendo de mi parte lo que he tenido para ofrecer sobre esta lógica deóntica, ¿no? Muy importante. Más adelante también seguiremos hablando de la lógica deóntica. Y en conformidad a mi tema, ¿no?, que me ha tocado, espero que les sirva de mucho, que entiendan, y que de alguna manera, si no lo entienden, pueden dejar algún escrito en los comentarios y yo me daré el tiempo de dar una posible solución a su pregunta, ¿no?